Sí hablaremos de una lluvia, pero la lluvia que hubo ayer en el Congreso de la República, con la aprobación del presupuesto para las elecciones y con el zipizape que se armó ahí, porque al final solamente el Partido Liberal, solamente la bancada del partido del Gofalón rojo, blanco, rojo, se mantuvo firme en el acuerdo que tenían con la bancada nacionalista y el PSH de no participar en la sesión si endosaban el presupuesto de las elecciones con los préstamos del CAF. Al final el Congreso lo hizo y únicamente el Partido Liberal se mantuvo firme. Hablamos de estos temas hoy con la expresidencial de Liberal y diputada por esta institución política, la abogada Maribel Espinosa. Abogada, ¿qué tal está? Buenos días. Muy buenos días, don Armando. Siempre es un gusto visitar su programa, dirigirme al pueblo hondureño desde una tribuna en la cual se habla con la verdad y sin importar las consecuencias de los ataques feroces de este gobierno. Ahora, ¿usted cómo se siente, cómo se mantiene? Cualquier gente le preguntaría si usted camina con seguridad, porque mire, los ataques de este gobierno son fuertes, ¿verdad? Son fuertes, amenazas del propio jefe de las Fuerzas Armadas. Del propio jefe de las Fuerzas Armadas. Y Maribel Espinosa es una guerrera política, una diputada combativa, y las persecuciones para todos los sectores, periodistas, políticos de oposición, diputados, que incluye obviamente a Maribel Espinosa. Bueno, gracias por la oportunidad y que quede constancia histórica. Yo no tengo vínculos ni con narcos ni con carteles de corrupción. Ejerzo mi profesión y tampoco tengo controversias que pongan en peligro mi vida. Así que, si algo me pasa a mí o a mi familia, responsabilizo desde ahora al actual gobierno. Cualquier acto de persecución indebida que hagan en mi contra o miembros de mi familia es precisamente porque no soporta la dictadura que quieren consolidar estas voces francas, abiertas y que no le temen porque no tenemos cuentas pendientes con la justicia. Y quiero decirle al pueblo de Honduras, Maribel Espinosa no ha cometido ningún acto de corrupción y tengo la altura moral suficiente para decirle a este gobierno que son corruptos. Bueno, de manera clara, les dice que son corruptos, Maribel. La abogada Maribel Espinosa, para que usted vea. Y es lo que no le gusta que les digan. ¿Qué es un acto de corrupción? Un acto de corrupción es el abuso de poder, entre otras definiciones, confiado a obtener beneficios privados. Eso es un acto de corrupción. Y yo le pregunto, ¿cuántos parientes tiene la candidata del Partido Libre en el gobierno? Ese es un acto de corrupción. Le voy a citar otro. ¿Puede un miembro de la estructura de las Fuerzas Armadas haberse fungido como ministra de Defensa? Ese es otro acto de corrupción. Que me demuestren que eso no es corrupción. Mire, hemos caído tan bajo en este país que los politiqueros enarbolan banderas de civismo, enarbolan banderas de honestidad solo para lograr un voto, aunque representen la corrupción, aunque estén plagados de actos de corrupción. Eso no me extraña. Lo que sí es claro es que la sociedad está en peligro. Cuando los corruptos, cuando los criminales representan al pueblo, el país, los ciudadanos están en una inseguridad completa. Porque no hay certeza, porque no hay convicción, porque no hay valores. Por eso le digo al pueblo de Honduras, esta es la última oportunidad que tenemos para hacer un cambio verdadero en Honduras. Después de esto, no va a quedar nada ya. Lo digo con la seriedad que me caracteriza y le digo al pueblo de Honduras, en sus manos está salvar el país eligiendo a hombres y mujeres decentes. Escojan bien a los diputados. Y les digo, solo hay una persona que no tiene vínculos con el narcotráfico ni con actos de corrupción en la administración pública. Y esa persona es Salvador Narrala. De ahí, pare de contar. Fíjese que solamente 2 hijos de Richie Moncada ganan casi 1 millón. Y cipotes, abogada. Una cipote y un cipote. Con actos de corrupción. Porque son hijos de ella.
Pero son actos de corrupción. Esa es corrupción aquí en la China. Sí, por ¿Cómo cree usted? Ella ministra de Defensa, hasta hace poco. Antes ministra de Finanzas y no sé qué más. Y la hija ganando, si miramos, había esa imagen, compañeros, ayer teníamos esa imagen. La hija no sé cuánto gana, cuántos dólares, igual el hijo casi $1.000.000 entre los dos. Y le hablo solamente de los dos hijos, de esos dos hijos, pero tiene otros hijos. Parientes, todos. más parientes. El hermano de ella es el ministro de Condepor, la hermana es la cónsula allá en Dallas, Texas. El otro hijo es el secretario general, creo que es de la CIP o de la Cancillería, no sé. Mire, ahí está todo el árbol genealógico que está publicado, ve usted. También trabaja en el Tribunal Superior de Cuentas, mire. Bueno, son actos de corrupción. Laura Elena Moncada Arguijo es. ¿Ah? Oscar Donaldo Moncada Godoy, que es el hermano, ¿ah? Su gerente de regional de Caice, de Condepor. Ajá, y el hermano es el gerente. Tiene el hermano ahí trabajando con él, imagínate, como su gerente, ya me según nada. La otra hermana, mire, Claudia Verónica Moncada Godoy, ¿ah? Instituto de la Propiedad. La otra hermana no era Magdalena Moncada Godoy, Cancillería. Y ahí faltan los hijos ahí, sí. No está ninguno de los hijos. Los hijos, que solamente 2 hijos de ella ganan casi 1.000.000 de lempiras mensuales. Mientras la base de Libre, sin chamba o con chambitas ahí de 1.000 lempiras. Mire, esa es la candidata de ustedes, señores de Libre, que pregona el discurso anticorrupción, que pregona el discurso de honestidad, con una trayectoria dice impecable. Mire, en México mismo, donde hay una presidenta que supuestamente es de izquierda, acaban de aprobar una ley donde declararon el nepotismo. Esto se llama nepotismo, es el término legal, nepotismo. Declaró la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el nepotismo como un acto de corrupción y lo prohibió en su país. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó anoche en el Congreso de la República para que usted nos ponga en antecedentes qué fue lo que ocurrió realmente en esta sesión de anoche? Mire, en primer lugar, yo voy a hablar de la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es mantener posiciones una vez que se adoptan una posición o una decisión, es mantenerse en el tiempo, en ellas, a menos que una sentencia judicial diga que usted está equivocado cuando hablamos de la aplicación de la ley, cuando hablamos de la interpretación de la ley. Pero la coherencia nos define. La semana anterior habíamos acordado, 3 bancadas, que no íbamos a ser parte del quórum, por varias razones. En primer lugar, ante la negativa por varias semanas de Libre de cerrar el acta en donde se aprobaron 3 préstamos del CAF, incluyendo uno de esos préstamos que es para la equidad de género. Yo quiero hacer una explicación, si me lo permite, obligada. En mi caso personal, yo estuve fuera del país atendiendo una invitación del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Varios representantes de ambos órganos legislativos me invitaron. Entonces asistí a esa reunión en la semana del 5 al 9 de mayo. Yo regresé al país el 13 y ya el 13 había una inconformidad en todos los diputados de la oposición con el acta. Había una resolución casi unánime de que no íbamos a votar por el acta donde estaba incorporado la aprobación de los préstamos del CAF. Yo no puedo decir, no me consta quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Yo estaba atendiendo un compromiso con otro poder legislativo. Entonces, a partir de esa fecha, 13 de mayo, mire cuántas semanas han pasado. La semana del 13 de mayo, la semana del 20 de mayo, la semana del martes 27 de mayo mantuvimos la misma posición, que no íbamos a aprobar el acta donde estaban los préstamos del CAF. Entonces, yo en eso, no porque me lo dijeran, sino porque yo nunca he estado a favor de los préstamos del CAF. Y no he estado a favor de la incorporación de Honduras en el CAF, mi voto fue en contra. Entonces, la coherencia me dice, si voté en contra de la incorporación del CAF, que no fue incorporado en ningún acta, sino que lo publicaron sin el acta, entonces la coherencia me dice que yo debo de votar en contra de los préstamos del CAF, por las mismas razones, y por supuesto, yo expresé a los compañeros diputados que nuestros votos, me refiero a Suyapa Figueroa, Claudia Ramírez y la suscrita y otros, íbamos a votar en contra. Ya había un acuerdo. Incluso
acordamos no hacerle quórum hasta que no se resolviera la situación. Se nombraron los jefes de bancada, se fueron a reunir con Luis Redondo para llegar a un diálogo y para pedirle que separara la discusión del presupuesto del acta donde estaban aprobados supuestamente los préstamos del CAF. Como repito, no me consta si están aprobados o no porque yo no estuve en esa sesión. Entonces, yo me pregunto, si la resolución era que no íbamos a aprobar el acta donde estaban los préstamos del CAF, ¿cuál iba a ser nuestra conducta si incorporaban el presupuesto a la misma acta? Ahora que Luis Redondo mandó a publicar los préstamos del CAF sin aprobar el acta. Esa conducta de Luis Redondo no solo es ilegal, es un abuso de poder y hay otros delitos. Y él ya publicó. Entonces ya publicó el acta. Los contratos. El acta todavía no ha sido aprobado. Entonces es una ilegalidad. Pero ayer, sin haber conversado con la bancada del Partido Liberal, pues el Partido Nacional entró a hacerle quórum al Partido Libre. Ellos aducen que tuvieron que entrar porque Libre estaba tomando sus posiciones. Y entonces eso me lleva al deber de razonar si es legal o es ilegal que Libre sustituya con suplentes las bancadas de los otros partidos. El artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice claramente que es obligación de los diputados suplentes estar presente en todas las reuniones del Pleno del Congreso, a efecto de garantizar su disponibilidad en caso de ser requeridos para participar en sustitución de un propietario de su bancada. ¿Qué significa eso? Que los suplentes solo pueden sustituir a sus propietarios. Lo que Libre iba a hacer el día de ayer, porque sí tuvo la intención de sustituir a los propietarios y suplentes del Partido Nacional y propietarios y suplentes del Partido Liberal, propietarios y suplentes del Partido PCH, es otra ilegalidad más. Que el presidente del Congreso tiene la potestad de incorporar al diputado suplente en caso de ausencia temporal o definitiva del diputado propietario, como dice el artículo 22, sí, pero se refiere al suplente de cada propietario, no al suplente de otro propietario y de otra bancada. Es decir, debe respetarse para mantener el equilibrio de fuerzas las representaciones. Es decir, se puede incorporar a un suplente de la bancada del Partido Liberal si falta el propietario de la bancada del Partido Liberal, pero no se puede suplir con un suplente de Libre en la bancada del Partido Liberal. Eso no es posible. Entonces, dicho lo anterior, yo no estoy defendiendo posiciones en este momento partidarias. Estoy defendiendo el derecho. Estoy defendiendo la observancia de las normas parlamentarias. Estoy defendiendo al pueblo de Honduras y estoy manteniendo una coherencia. Porque en el pasado, debo de reconocer, mi partido, el Partido Liberal de Honduras, ha cometido errores. Le ha aprobado cosas que no debió de aprobarle a Libre. Igual el Partido Nacional ha hecho esas mismas cosas. Y le voy a dar dos hechos trascendentales, no me voy a referir a las pequeñas. ¿De quién es responsabilidad de que tengamos un fiscal politizado? Del Partido Liberal, de la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional. Por supuesto, en ambos casos yo voté en contra. ¿Y por qué digo esto? Porque no ven las consecuencias de sus actos en el futuro. Hoy, ese fiscal está persiguiendo a inocentes y culpables por razones políticas.
Igual en el Partido Liberal están haciéndoles cosas. Entonces lo que usted ve es que se hacen actos que se perjudican a sí mismos, los partidos. Entonces yo voy a hacer aquí una reflexión, licenciado final, si me la permite, sobre este punto. Si lo más importante es, y estoy de acuerdo, que es lo más importante, la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, entonces, ¿por qué no les aprobaron el acta del CAF? Porque perdimos más de 3 semanas peleando eso. Yo no lo hubiera aprobado nunca, pero... Ahora ¿fue aprobada el acta del CAF anoche? No, no fue aprobada. ¿No fue aprobada? No. Entonces, desde... O sea que se aprobó el presupuesto sin aprobar el acta anterior. No, no fue aprobado sin aprobar el acta anterior. Están en la misma acta. Desde el día, fíjense bien, desde el día 7 de mayo, que fueron estos hechos aparentemente, 7 u 8, no lo tengo claro, se aprobaron supuestamente esos préstamos del CAF. Y hubo oposición del Partido Nacional y del Partido Liberal para aprobar el acta. Por eso no se aprobó. Entonces yo digo, ¿por qué perdimos toda la semana del 12 de mayo, la semana del 19 de mayo, la semana del 26 de mayo si vamos a terminar en lo mismo? Ahora, y ya esta es una opinión muy personal, ¿verdad? Como las que estoy dando. ¿Qué va a hacer el Partido Nacional? ¿Va a aprobar el acta donde está el CAF y el presupuesto? ¿O no va a aprobar el acta? Está en una situación complicada. La pregunta que le voy a hacer, y le digo al pueblo, ¿usted cree que Libre va a sacar el presupuesto del acta donde están los préstamos del CAF? Serían tontos. ¿Y eso sería hoy? ¿En la sesión de hoy? Pues no he visto una convocatoria para hoy. Pero no, bueno, en la próxima sesión sería. En la próxima sesión. Tiene que ratificar esa acta de ayer, donde está el presupuesto del CNE. Así es. Y ahí mismo va a ir el Así es. préstamo del CAF. Entonces, debería de ser hoy que van a aprobar Correcto. esa acta. Tenemos ahí... Tengo muchas razones justificadas para hacerlo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, Toño, por una sencilla razón. Porque usted es parte de la oposición. Cuando uno se equivoca hay que reconocerlo con humildad. Es lo único que le voy a decir. Pero yo no voy a estar en dimes y diretes. Yo lo único que quiero dejar constancia es que, para mí, si se les iba a aprobar el acta donde están los préstamos del CAF, ¿para qué perdimos 3 semanas de tiempo? Yo siempre iba a votar en contra porque yo soy coherente. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos como oposición del Congreso Nacional desde la semana del 5 al 8 de mayo? Nada. Perdimos tiempo valioso. Perdimos la semana del 12, la del 19 y la del 26 de mayo para caer en lo mismo. Pero mi reflexión va más allá, Toño. El Partido Nacional, el Partido Liberal y el PCH, juntos somos la mayoría del Congreso. Pero esa mayoría del Congreso, que estaba granítica la semana pasada, se rompió ayer. ¿Me explico? Eso es lo grave. Si estábamos juntos en una misma línea de pensamiento, defendiendo principios y valores, ¿por qué nos separamos? A eso me refiero. Porque cuando yo llegué al Congreso, les pregunté a mis compañeros, ¿y por qué se fueron los compañeros del Partido Nacional? Porque ellos decidieron irse. Esa fue la respuesta que me dieron. Entonces yo sencillamente lo que quiero resaltar es cómo Libre fácilmente nos divide. Cómo Libre fácilmente logra sus objetivos con una minoría. ¿Cuál es la respuesta a eso? Esto no es de caprichos, esto es cuestión de principios. Sí, pues entonces mejor hubieran adoptado ambas bancadas, porque yo siempre iba a votar en contra, hubieran adoptado el acuerdo de aprobarle el préstamo de CAF y ahí nomás aprobamos el presupuesto y aquí no pasó nada. Desde la fecha en que se aprobó el préstamo del CAF. Abogada, pero esta cuestión es
Ahí hay otros diputados del Partido Nacional que me están insultando. Yo tampoco le puedo contestar, porque es cuestión de principios y valores, coherencia se llama.